Hola, en esta ocasión vamos a crear una base de datos para una empresa de envíos. Se crea una nueva base de datos llamada empresa envíos usando el comando create database. Selecciona la base de datos recién creada para realizar operaciones dentro de ella usando el comando house. Muestra todas las bases de datos disponibles en el servidor usando el comando show databases. Después de eso, de que ya hemos creado la base de datos, como quien dice, bueno, creando la base de datos, vamos a generar la primera tabla. Se crea una tabla llamada género con las siguientes columnas. Id género, clave primaria para identificar cada género. Descripción es la descripción del género. La columna id género se define como la clave primaria, que es esto de aquí. Aquí ya se definió como clave primaria id género. Este, para mostrar todas las tablas de la base de datos de la empresa envíos, que así la nombramos, usamos el comando show tables from. La siguiente tabla que creamos es la tabla llamada cliente con las siguientes columnas, que es CURP, clave primaria, que representa el CURP del cliente. Nombres, apellidos, fecha de nacimiento, teléfono, mail, dirección. Esto es la información de cada cliente. Id género se identifica como clave foránea que hace referencia al género del cliente. La columna CURP se define como la clave primaria. La siguiente tabla que creamos se llama paquete. Se crea la tabla llamada paquete con las siguientes columnas, que es id paquete, clave primaria para identificar cada paquete, descripción, dimensiones, peso, frágil, información, todo esto es información del paquete. La columna id paquete se define como la clave primaria, que aquí está. Después de eso, creamos otra tabla, se llama tabla status con las siguientes columnas, que es id status, clave primaria para identificar cada estado, status, descripción del estado del envío, y la columna id status se define como la clave primaria, que aquí está. Después de eso, creamos la tabla envío. Se crea una tabla envío llamada envío con las siguientes columnas: id envío, clave primaria para identificar cada envío, fecha de envío, fecha de recepción, dirección del destino, costo. Todo eso es información del envío. Todo esto es información del envío. Después viene id status, clave foránea que hace referencia clave foránea que hace referencia al estado del envío. Eso, id status. Luego viene id paquete
Lo mismo, clave foránea, que hace referencia al paquete enviado. Luego viene CURP, que es clave foránea, que hace referencia al cliente que realiza el envío. Es esto de aquí. La columna I de envío se define como la clave primaria. Aquí está. Después creamos la tabla reclamo. Se crea una tabla llamada reclamo con las siguientes columnas. Y reclamo, clave primaria para identificar cada reclamo. Es esto de aquí. Luego, fecha reclamo, respuesta, es información sobre el reclamo. Esto, fecha reclamo, respuesta es información sobre el reclamo que se hizo. Y de envío es la clave foránea que hace referencia al envío relacionado con el reclamo. La columna y reclamo se define como la clave primaria. Aquí lo mostramos. Después de eso, se agregan restricciones de clave foránea. Se agregan restricciones de clave foránea de las tablas cliente, reclamo y envío. Todo esto para mantener la integridad referencial entre las tablas. Aquí abajo, en esta parte de aquí abajo, en esto de aquí, nos muestran las tablas que hemos creado. Empresa, envíos y las tablas que hemos creado. Reclamo, paquete, género, estatus y envío y cliente. Aquí ya nos muestran las tablitas. Eso es todo por el momento. Gracias.